Todo se sabe y estamos con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hay varios temas. Quería empezar con este anuncio que hizo ayer la presidenta Dina Boluarte, porque a veces, claro, te agarran de sorpresa, no sabes si realmente lo que se está diciendo es nuevo. Anunció 8.000 millones de soles para inyectar y reactivar la economía peruana a través, me parece, de un crédito suplementario. Y parece muchísima plata. Y uno dice, genial, ¿de dónde va a meter todo ese dinero? ¿A qué se refiere? ¿Va a ayudar esto a reactivar la economía? Sí, bueno, antes de nada, gracias por la invitación, Omar. Se refiere a básicamente es una ampliación presupuestal que propuso el Ejecutivo al Congreso de la República y el Congreso de la República aprobó, y es 8.000 millones de soles más de presupuesto que tiene una serie de prioridades, ¿no? Vamos a ver al final de qué manera se gastan, tienen una serie de partidas, pagan desde deuda social hasta algunos proyectos, hay todo tipo de partidas, entonces algo va a ayudar, sí, algo va a ayudar. Yo soy miembro del Consejo Fiscal también, como sabes. Teníamos algunos reparos de la forma como se está haciendo, ¿no? Porque estos recursos en realidad salen de algo que se llama la Reserva Secundaria de Liquidez. La gente de repente no entiende, pero no está diseñada para eso, ¿no? Y lo que han hecho es decir, ley cambia ley y simplemente queremos agarrar esa plata porque es mejor que endeudarnos. Hay temas técnicos ahí que nos preocupan, ¿no? Yo creo que el mensaje al final es, ok, la economía peruana puede necesitar un impulso moderado desde el lado fiscal, pero hay que respetar la institucionalidad fiscal, ¿no? Eso es importante. Y lo otro es que estamos en abril con probabilidad de niño y las prioridades que se incluyeron en ese crédito suplementario no han sido modificadas por el ciclón y por la probabilidad de niño. Han sido mantenidas en las mismas que habían antes, entonces realmente no estás atendiendo los riesgos de niño. Entonces hay que... Pero ese es el tema, ¿no? Uno entiende que si vas a meter 8.000 millones de soles, tu prioridad tiene que ser atender la emergencia que ya se dio, porque los piuranos, los tumbesinos, la gente en el norte sigue bajo el agua, y atender lo que se puede venir, que te están advirtiendo en todos los idiomas. Sí, claro. Lo que tú ves es que básicamente el proyecto antecede lo que ocurrió y no han cambiado prioridades. Entonces la gran pregunta es, ¿y cómo entonces vas a prepararte para lo que, bueno, responder a lo que ya se está dando y prepararte para lo que ya viene? Y ese es un foco de preocupación personal de, ojo, están viendo lo que podría venir adelante, porque no se trata de que metas 8.000 millones hasta para pagar 1.000 millones de deuda, sentencias judiciales, por ejemplo. No tiene sentido. ¿Cuál es la prioridad de eso, ¿no? Entonces, siempre tienes partidas en pliegos para ir pagando, ¿no? Entonces, un año de niño, de ciclón, etcétera, tú dices, oye, ojo, tengo que, digamos, repriorizar. Y lo que no se ha visto, o yo por lo menos no lo he visto, es que haya una repriorización de partidas. Por ejemplo, cuando venía el niño extraordinario el 2016, yo era ministro, reasignamos 3.000 millones de partidas de una serie de pliegos y dijimos, se quedan sin plata para esto que no es prioridad, la prioridad es preparación y prevención de niño, ¿no? Que al final se gastó como 90% a marchas forzadas, ¿no? Y se hizo en una ventana de 3-4 meses, ¿no? Acá no se ve eso, no se ve que le digan, te quito a ti, te quito a ti, te quito a ti, porque necesito recursos para esto. Todo siempre es adicional y pareciera que las prioridades no cambian, y eso es algo que es, creo yo, por lo menos para mí, de preocupación, ¿no? Creo que tienen que hacer una pausa y decir, ok, realmente cuáles son las prioridades que enfrentamos este año, ¿no? Y de las denuncias que recibimos constantemente de las regiones del norte y también, ojo, en el sur, Chincha estaba reventada hasta hace muy poco, no se percibe que haya un trabajo de atender la emergencia actual y tampoco trabajos o un plan de lo que se va a hacer para prepararse para un niño. Sí, yo creo que hay un rol ahí de autoridades. Primero, cuando hubo esta serie de reclamos de gobiernos locales, que el gobierno no nos ayuda, yo creo que también paños fríos ahí porque hay ciertas responsabilidades que son competencia de gobiernos locales, pues que no las sepan hacer es otra cosa, ¿no? No todo puede venir del gobierno nacional. Pero el gobierno nacional sí es el director de orquesta, pues en una situación así tú tienes que dirigir a todos, decir, ok, para acá, etcétera. Y esa parte también está un poco desordenada, o pareciera que está desordenada, ¿no? Entonces no es solo un tema de priorización de partidas, es un tema de quién es el que va a hacer que todos apunten en la dirección correcta, el que diga, esta región está más afectada que esta podría en el futuro estar más afectada,
cuántos recursos tienen que ir a cada lado y quién tiene que asumir esa responsabilidad. Ya, ¿pero eso ¿no? se está haciendo, Alonso? No, a mí no me queda claro que se esté haciendo. De repente sí, pero no es evidente, ¿no? Al menos que yo sepa, no hemos escuchado una conferencia de algún líder que esté viendo la emergencia y lo que va a venir con el niño que nos están advirtiendo y que diga, mira, tenemos esta plata para hacer tales trabajos de prevención e involucramos a tales alcaldes y gobernadores. Por eso digo, no me parece, no es evidente que está ocurriendo. De repente sí, no sé, cuando nosotros hicimos era público, activamos el COEN, básicamente se creó el COEN, se crearon mecanismos especiales de contrataciones para que sean rápido, sesionábamos todos los consejos de ministros y todos los lunes se sesionaba en el COEN un grupo reducido de ministros, se empujaba marchas forzadas, había conferencias de prensa en que anunciabas cómo ibas avanzando, fue transparente la reasignación de partidas, de presupuesto para que puedas gastar para esto. Para el 2016, inclusive se supone que llegaba el 2016, básicamente en los pliegos, casi la mayoría de pliegos tuvieron un crecimiento negativo para el 2016 porque reservamos otros 3.000 millones otros para la respuesta posterior, reconstrucción después de niño. Eventualmente el niño no llegó, se reasignaron para terminar proyectos, etcétera, llegó el 2017. Pero a lo que voy es, tú veías que había movimientos presupuestales, repriorizaciones, no es todo es plata extra, todo es plata extra, y que gaste quien sea. Era Gobierno Nacional diciendo yo lidero, ¿no? Juan Manuel Benítez lo veías en el Centro de Construcción, al MEF y otros momentos no los veías porque estábamos tras bambalinas así, empujando todos los expedientes, ¿no? Pero digamos, eso fue lo que se hizo. Entonces, yo no digo que lo repliquen exactamente igual, pero lo que voy es como que dijeras, alguien tiene que liderar, no se ve claramente acá, y ojo que no todo puede ser plata extra, plata extra, plata extra, que entra por la ventana o por donde sea, ¿no? Eso es lo que tiene que, yo creo, quedar claro, ¿no? Para entender, digamos, a qué nos enfrentamos, ojo, muchos expertos, la información científica que se tiene es que un niño global se avecina hacia fines del año y que las dimensiones que tendría, según me decía Patricio Valderrama, que es experto en estos temas, es que podría ser similar al que se vivió en el año 97-98. ¿Qué impacto puede tener un niño de esas dimensiones sobre la economía peruana en las condiciones actuales que tenemos al país? Mira, eso es difícil porque, a ver, yo no soy meteorólogo, ¿no? El del año, el impacto que hubo el 97-98 era con una economía distinta, ¿no? Yo creo que el número más comparable es lo que hubo el 2017, ¿no? Que fue algo más de un punto del PBI, digamos que es, no sé, 2.000 y pico millones de dólares, 8.000 millones de soles, algo así quizás. Pero ojo que eso fue con una muy buena prevención. O sea, no sé, el río Piura se desbordó cuando pasó 2.500 metros cúbicos por segundo. 2 años antes se había rebalsado con 300. Entonces, y así se descolbataron 3.000 kilómetros de ríos en la costa, etc. O sea, a lo que voy es, si tú no te preparas, el impacto puede ser exponencialmente mayor. O sea, Piura desaparecía el 2017 si es que no habías hecho las prevenciones un año antes. Entonces, de nuevo, el impacto va a depender en parte, no solo de la fuerza con la que llegue el agua, digamos, o sequía en otras partes, pero sobre todo el agua, sino de cómo te prepares para que puedas mantener, digamos, encauzada todo el agua posible y que lo que se desborde sea el 20% y no el 80%, digamos, ¿no? No sé cómo ponértelo, pero es así, ¿no? Entonces yo te diría que ese 1% pudo ser astronómicamente más alto si no hubiera toda esa preparación. Tenías puentes, Baileys, desplegados por todo el país para respuesta inmediata cuando se llevaban los puentes, tenías hospitales de campaña, tenías toda la maquinaria que se había equipado a las Fuerzas Armadas y policiales que podían llegar. Ahora estamos hablando 8 años después, creo que no ha adquirido nada después y no sé cuánto habrán mantenido esos equipos. Tenías los aviones, tenías el buque, logístico, tenías un montón de cosas, ¿no? Que era maquinaria nueva que había llegado, equipamiento que era de uso dual, y ahí se demostró que era de uso dual, que era uso civil para emergencias. Después, ¿qué has comprado? Después no has renovado nada, creo. Te digo el creo para que no me digan, sí, adquirimos 2 cositas, ¿no? No has adquirido. Entonces, la pregunta es qué capacidad de respuesta vas a tener. Y si no tienes tanta capacidad de respuesta como tuviste en esa ventana pequeña porque justo te habías equipado, tienes que actuar antes. Puedes hacerlo, todavía estamos en abril, pero de nuevo yo no sé si hay esa sensación de urgencia y esa repriorización de la atención del Ejecutivo y de ahí alinear a los gobiernos nacionales a esta es la tarea de este año, ¿no? Porque debería ser la tarea de este año, esos recursos igual te van a generar reactivación, pero que sea en prepararnos. Si no llega, no llegó. Nosotros nos preparamos para el 2016, no llegó el 2016, pero llegó el 2017. Si no hubiéramos preparado,
hubiera sido realmente un cataclismo en 2017 probablemente, por lo menos en el norte, ¿no? Ahora, otro tema que genera, a ver, bastantes dudas y siempre expectativa tiene que ver con el sistema de pensiones que tenemos, que cada cierto tiempo es manoseado por nuestros políticos de turno, ya sea del Ejecutivo, pero principalmente desde el Congreso de la República. Y entiendo que se ha vuelto a presentar en el Congreso un proyecto de ley de reforma y universalización del sistema de pensiones. ¿Es esto lo que nos va a ayudar a que todos tengan una pensión digna para su vejez? No, yo diría que no, pero no necesariamente. El tema es, y hay más de un proyecto, hay un proyecto que es menos destructivo que otro. Hay varios proyectos en realidad, pero unos que tienden más a decir yo quiero un nuevo sistema nacional de pensiones que haga todo, y hay otro que introduce ciertos elementos de mercado, digamos, pero lo abre la cancha, pero también introduce pensiones mínimas, ¿no? Ahora, todo esto es cuando recién se ha publicado hace 2 días, creo, el reglamento del 10º, no sé qué número de retiro, para la pensión universal. O sea, tan manoseado está el tema que no has terminado de reglamentar ni de sacar un centavo del retiro previo para estar presentando proyectos de ley para, digamos, hacer más cambios, ¿no? Entonces, una reforma, y el Ejecutivo ha creado una comisión también para evaluar reforma. Entonces tienes proyectos en el Congreso, tienes proyectos en el Ejecutivo y un reglamento del último retiro que recién se ha salido hace 2 días y que mucha gente ni sabe cómo va a funcionar. Entonces yo creo que hay que poner paños fríos y eso tiene que discutirse técnicamente, tiene que debatirse públicamente. Afecta el futuro de muchos peruanos, afecta la caja fiscal, del cuero salen las correas. O sea, te cuesta N miles de millones de soles esto y son N miles de millones que hay menos para educación, para salud o para lo que sea, ¿no? Porque al final, si tú hablas de pensiones mínimas, etcétera, estás hablando que sale el tesoro público, básicamente. Porque no es que milagrosamente todos los peruanos van a contribuir para su pensión. Hoy día la ONP, prácticamente toda la pensión mínima es financiada del tesoro público. Ahora ahí se universaliza. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y no deben ni el Congreso dispararse, que se quieren disparar con leyes, el Ejecutivo que se discuta, que se vea con mucha calma y que haya una discusión transparente, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque tú dices, hay que tener una discusión técnica, evidentemente, con evidencia científica al respecto, sí, claro, con data, pero es lo que no se ve hace ya varios meses y no años en el Congreso de la República, ¿no? Lamentablemente es así, pero es un tema muy relevante, ¿no?, para el futuro de los peruanos, pero no solo por aquellos que pueden tener o después no tener una pensión, sino al final, como dije, esos recursos salen de algún lado, no es que milagrosamente caen del cielo. Entonces eso significa que si la haces mal y dices, salgo con un proyecto populista muy generoso, todos tienen pensión en el Perú, ok, pero no van a tener ni educación ni salud, o sea, o lo que fuera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y los proyectos son totalmente distintos unos de otros en el Congreso. Hay unos que creo que técnicamente se puede decir que tienen más sustento, pero hay que calibrar el costo fiscal, y otros que básicamente son totalmente destructivos, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha aprobado ya por insistencia, este bono de reconocimiento para los que salgan de la ONP. Sí, la claro, propia ONP fue y les dijo, oiga, señores, esto va a costar 40.000 millones de soles. Sí, y eso debería ir al Tribunal Constitucional de inmediato, el Ejecutivo, y esperemos que el Tribunal Constitucional tenga un fallo razonable, que algunos no lo han sido tanto, ¿no? Y diga, esto no tiene, es iniciativa de gasto, que ya hemos dicho en una aclaración de un fallo ahí medio escondido, que no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Esperemos, ¿no? Porque cae fallo tras fallo de 40.000 en 40.000 millones de soles que el Congreso saca como que repartiera caramelos, ¿no? Ya, pero ¿qué va a pasar, Alonso? Porque ya ha sucedido también en un tema pensionario con el Tribunal Constitucional, con este Tribunal Constitucional, donde fue terrible. Donde le den la razón al proyecto de... Esperemos que no. Ese fallo fue terrible porque dijo, básicamente, por resumir, que el sistema de pensiones privado no era básicamente seguridad social, porque no tenía un mecanismo de solidaridad, que sí lo tiene, pero que no es ningún requisito en ningún sistema del mundo, ¿no? Y por tanto no era considerado parte del sistema de seguridad social. Y es un sistema aceptado en todos lados del mundo como una de las modalidades de pensiones. O sea, es un fallo que es absurdo, absurdo de cuán absurdo puede ser, ¿ok? Entonces esperemos que esto vaya y que finalmente en esta, no por la parte pensionaria, sino por la parte fiscal, por lo menos digan, no hay iniciativa de gasto, pues lo sentimos mucho, ¿no? Pero eso hoy, ¿no? Por más que el TC diga, sí, Congreso, ustedes tienen la razón, muy bien, qué buen proyecto, financieramente, ¿se tiene que cumplir? Sí, claro, si es una ley se tiene que cumplir. Entonces tiene que ver... ¿Hay plata para eso? Es que es 40.000 millones en un periodo de tiempo. Lo que pasa, de nuevo, lo que va a hacer va a ir impactando en el tiempo
y lo que hace es desviar recursos de otros, de proyectos de infraestructura, de gastos en educación, de gastos en salud, de gastos en seguridad ciudadana, en adquisición de equipamiento para emergencias, en lo que fuera, ¿no? Una última pregunta, no nos dan el tiempo. La economía ha empezado a dar la vuelta. Le escuché a la presidenta Boluarte ayer en la Cámara de Comercio decir que ya se ven, digamos, cierta recuperación. Vamos a ver, o sea, el verano ha sido terrible. Sí. Enero 1.2 de contracción, febrero 0.6 de contracción, marzo ya debería de crecer, pero digamos, estamos aparentemente, vamos a ver si se corrobora, los indicadores libres sugieren eso, pero tampoco está dando un crecimiento fuerte. O sea, este año está comenzando muy mal y el año pasado terminó muy mal. Fue un año que fue así, en picada, ¿no? Y arrancó este año con 2 meses negativos, influenciados por protestas, paralizaciones, bloqueos, pero lleva 2 meses negativos, ¿no? Entonces, el crecimiento no viene bien y, de nuevo, es fundamentalmente un daño autoinfligido de los peruanos, porque toda esta turbulencia política, protestas, etcétera, lo que está generando esto, porque las condiciones externas, si bien hay riesgos, no son malas, los precios externos no son malos. Tú deberías estar creciendo más, generando más empleo, mejoras de ingresos de los ciudadanos, y no está ocurriendo. Y eso es por todo lo que está pasando en la política, en el Perú y todo eso, ¿no? Todo lo que trae de la mano, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Alonso.